¿Listo? ¿Seguimos? Bien. Entonces les decía, para los chicos que están en el Zoom, que hay una anemia normocítica, el otro que tiene una plaquetopenia y el hepatograma alterado, ¿sí? Las transaminasas altas con bilirrubina y FAL normal, o sea que es un patrón hepatotóxico. No hay colestasis, hay una inflamación o daño hepático que vamos a evaluar o que vamos a estudiar. Después tienen perfil tiroideo normal, teniendo en cuenta que el paciente tiene antecedentes de hipotiroidismo y astenia, ver que la función tiroidea controlada, en principio es así. Siempre que un paciente manifieste síntomas vagos o que uno sospeche una enfermedad sistémica, nunca se tiene que olvidar de evaluar la orina completa, ¿sí? Que nos habla también de patologías sistémicas que pueden afectar el riñón, ¿sí? Entonces, una forma más de evaluar al paciente es con un examen de orina, que en este caso es normal. Entonces, teniendo como punto inicial la anemia, ¿ya vieron hemato o no? No. Bueno, entonces, vamos a caracterizar esa anemia, vamos a ver la ferritina, que son los depósitos de hierro, que es baja, la saturación de transferrina baja, vitamina B12, le pedimos que también es bajo, y ácido fólico bajo, ¿sí? O sea, tenemos algún déficit de nutrientes, tenemos que ver cuál es la causa, ¿sí? La clase de mala absorción, así que va a ser seguramente. Entonces, le preguntamos, primero preguntarle a la paciente, que ahora está muy de moda, el tema de si hace algún tipo de dieta, ¿sí? Si es vegana, vegetariana, vegetariana, hay un montón de variables. Siempre preguntarle eso porque a veces la causa de la astenia y demás, hacen algún tipo de dieta restrictiva y no reponen de manera adecuada los nutrientes que están deficitarios. Después preguntarles el apetito, y esto es algo que también es importante. En un paciente que se presenta con pérdida de peso significativa, si perdió 7 kilos en un año, es importante preguntarle el apetito, porque hay patologías que son pérdida de peso con apetito conservado y con apetito disminuido. Vamos a la más fácil. Una pérdida de peso con apetito disminuido, ¿cuál es la causa más frecuente? Anorexia, cáncer, ¿sí? Y pérdida de peso con apetito conservado, hipertiroidismo, muy bien, ¿qué más? Diabetes, ¿qué más? Cuando empieza la enfermedad oncológica también puede tener apetito conservado. Y los síndromes malabsortivos. El paciente tiene hambre igual y pierde peso porque no absorbe los nutrientes. ¿Sí? Bueno, en ese caso clínico que lo dejamos en stand-by, arrancamos con algunas definiciones. ¿Sí? Mal digestión, ¿sí? Y mala absorción. Mal digestión es los nutrientes complejos, los polisacáridos, las proteínas, los lípidos, se degradan en el lumen del intestino en formas más simples para poder absorber. Cuando hay una alteración en esa degradación, decimos que hay mala digestión. Cuando hay una dificultad en la absorción o transporte de esos nutrientes al torrente sanguíneo, de esos nutrientes simples, ya degradados, decimos que hay mala absorción. Pero a fines prácticos, uno llama como mala absorción a todo, ¿sí? O sea, los trastornos malabsortivos ponen a mala digestión y mala absorción, ¿sí? Pero digo, la definición sería esa, ¿sí? En la degradación de nutrientes complejos a nutrientes más simples es mal digestión y en el transporte sería mala absorción, pero a fines prácticos utilizamos los mismos términos, ¿sí? Y con respecto a esto que les decía, al transporte y degradación y demás de los nutrientes complejos, nutrientes simples, podemos ver 3 fases, ¿sí? Que es la fase luminar, la fase mucosa y la fase de transporte que está explicado en este gráfico que es del CESI, ¿sí? Entonces, en la fase luminal, proteínas, por ejemplo, vamos a algo más fácil, son degradadas por proteasas, ¿sí? Liberadas por el páncreas, por ejemplo, la tripsina, ¿sí? Eso da las proteínas en péptidos y tripéptidos y después por peptidasas, que riveten cepillo en el intestino delgado, se degradan en aminoácidos más sencillos que pueden ser transportados. Lo mismo con los polisacáridos, por ejemplo, el almidón es degradado por la amilasa que está en el lumen, que es la fase luminal. En el rivete en cepillo hay
disacaridasas o polisacaridasas que degradan esos disacáridos de formas más simples y así se pueden absorber de mejor manera, ¿sí? Y con respecto a las grasas, en el lumen, o sea, la fase luminal, las grasas ingresan y las sales biliares producidas por el hígado y almacenadas en la vesícula biliar permiten una mejor absorción de las grasas. Forman micelas, ¿sí?, en el lumen que después son absorbidas, ¿sí? Con las grasas van las vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, que son las vitaminas liposolubles. Entonces, si yo sospecho un paciente que tiene mala absorción, sobre todo de grasas, voy a tener déficit de esas vitaminas y las manifestaciones clínicas consecuentes. Entonces, en la fase luminal, como les decía, vamos a tener degradación de productos complejos como los triglicéridos, las proteínas, el almidón, por enzimas que están en la luz o en el ribete en cepillo de los enterocitos. En la fase mucosa va a corresponder también a esa degradación y a ese transporte dentro del enterocito, y la fase de transporte o de eliminación es el pasaje de ese enterocito al torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de conocer estos mecanismos? Saber cuál es alterado. Exactamente. Antes, ahora les voy a decir cómo se estudia ahora, pero uno, pensando en qué fase estaba alterada, uno podía sospechar la patología, ¿sí? Entonces yo sospechaba la fase luminal estaba alterada, entonces pienso puede tener alguna alteración de la producción de ácidos biliares en los síndromes colestásicos, puedo tener alguna deficiencia enzimática del ribete en cepillo, por ejemplo, de la lactasa, un déficit de lactasa, ¿sí? Entonces uno, según la fase que sospechaba que estaba lesionada, lo estudiaba al paciente, ¿sí? Entonces, analizando las causas, que este conocimiento nos sirve para entender un poquito mejor las causas, podemos decir que la fase luminal está caracterizada por ejemplo, disminución de la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, déficit de cofactores, la anemia perniciosa, ¿qué falta? El factor intrínseco que ayuda a la absorción de la vitamina B12. O hay en la fase luminal un sobrecrecimiento bacteriano, que eso consume los nutrientes y no permiten que sean absorbidos. Hay una alteración, como les decía, de una solubilización de las grasas, por ejemplo, por falta de producción, por una hepatopatía o por falta de drenaje del líquido biliar, hay falta de producción de sales biliares que forman las micelas para la absorción de grasas, ¿sí? Eso también correspondería a la fase luminal. Después, alteración de la hidrólisis de los nutrientes, que estén inactivadas las lipasas que se encargan de degradar los lípidos, por ejemplo, en el síndrome de Zollinger-Ellison, donde hay una hiperproducción de ácido gástrico que acidifica el duodeno, entonces inactiva las enzimas pancreáticas que requieren un pH básico para poder trabajar, o no tan ácido, ¿sí? O, bueno, que haya un tránsito rápido por distintas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, el síndrome de intestino corto, donde hay menos de 200 centímetros de intestino delgado, o en los bypass gástricos. En esos casos hay tránsito rápido y no se permite el tiempo necesario que esté el nutriente en contacto con la pared del intestino delgado para la absorción. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. La fase mucosa, bueno, ejemplos cuando hay pérdida extensa, obviamente, de la pared del endotelio, ¿sí? Por ejemplo, enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces no va a haber absorción de los nutrientes. Enfermedad inflamatoria intestinal también, que seguramente van a tener en alguna clase, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Enfermedad de algún déficit de alguna enzima en particular, como les decía, la más frecuente es la lactasa, ¿sí? Que hay déficit de lactasa, adquirido o congénito. Y finalmente, alteraciones en la fase de transporte, ¿sí? En donde el nutriente que se debería absorber al vaso linfático no se absorbe. Por ejemplo, por edema, una causa frecuente de malabsorción en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por edema generalizado hay linfangiectasias y no se permite una buena absorción de los nutrientes. Un paciente con linfoma, donde tiene un aumento de la presión intraabdominal por aeropatías muy grandes, generan presión también de los linfáticos y hay una disminución de la absorción, ¿sí? Entonces ahí estaría
alterada la fase de transporte, ¿sí? Nosotros tuvimos un paciente, yo trabajo acá en Otamendi, que venía con diarrea y le hicimos una endoscopía y tenía la biopsia linfangiectasia, así que hicimos una tomografía, tenía adenopatía generalizada y tenía un linfoma de Hodgkin. Y la forma de presentación fue un síndrome malabsortivo, ¿sí? Raro, pero bueno. Eso, ¿bien hasta acá? ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces, cuando se nos presenta un paciente con una sospecha de un síndrome malabsortivo, le tenemos que consultar los antecedentes, qué medicación toma, hay medicación que predispone a que tengan malabsorción, por ejemplo, la metformina da diarrea y predispone al déficit de B12, la utilización de omeprazol disminuye la acidez y predispone al sobrecrecimiento bacteriano, al déficit de magnesio, al déficit de B12, que se utiliza tan frecuente el omeprazol, tiene un efecto adverso característico de malabsorción, también de magnesio. El orlistat genera, ahora no se usa tanto, o el mesartán, generan daño de la mucosa intestinal. Bueno, como le dije, los hábitos, si hace algún tipo de dieta el paciente, si tiene cirugías previas, gastrectomía, como les decía, eso altera el tiempo que está en contacto el nutriente con la pared intestinal y la absorción, ¿sí? El síndrome intestino corto, como les decía, el tamaño del intestino delgado es 5 a 7 metros. Se quedan con 200 centímetros, bueno, obviamente van a tener mala absorción. Y si hay una resección intestinal, ¿qué parte fue resecada? ¿Por qué? Exacto, en el duodeno se absorbe sobre todo el hierro y calcio, entonces si está lesionado el duodeno, sobre todo en la enfermedad celíaca, que está inflamada esa zona, hay una disminución de la absorción, la anemia ferropénica, el déficit de calcio, el déficit de vitamina D y osteoporosis, anemia ferropénica. Si tengo lesionado el ilion distal, ¿qué va a haber? Disminuye la absorción de B12. Disminución de la absorción de B12, entonces voy a tener anemia megalográfica. ¿En qué patología se ve inflamación del ilion distal? Crohn. Enfermedad de Crohn. ¿Sí? Bien. Tengo una pregunta. Sí. Recién dijo que en la celiaquía está inflamado el duodeno. Sí. ¿Eso sería en una fase que el paciente no sabe y consume gluten o incluso con una dieta apta puede estar inflamado? Ahora lo vamos a charlar mejor, pero se supone que cuando el paciente hace la dieta restrictiva bien, el evento que genera la inflamación no está más, entonces la histoarquitectura volvería a la normalidad. Vuelve, ¿sí? Digo, como patrón general, sí, se normaliza la anatomía patológica. Y en este caso no altera la absorción de hierro y calcio. Cuando está controlado, no. Consulta, y Sí. las personas que pasan por una cirugía bariátrica o Sí. algo así, que puede ser que pierden una parte del intestino. Del estómago, ¿sí? Okay. Entonces tienen menor producción de factor intrínseco y entonces menor absorción de vitamina B12 o a veces aumenta el tránsito intestinal, ¿sí? Por la anatomía que genera el bypass gástrico, entonces disminuye la absorción. Entonces eso es muy importante. El paciente que se opera en bypass gástrico no es que se opera y sigue su vida, tiene que tener un seguimiento y un control de los nutrientes, porque muchas veces tienen vitamínicos. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Habías dicho que el Crohn no nos queda en el ilion distal, pero tenía entendido que el Crohn puede afectar. No. Afecta a cualquier mucosa gastrointestinal, pero característicamente la ileitis. Una forma de presentación es la ileitis, que también puede ser infecciosa. Totalmente. El Crohn puede afectar cualquiera. La colitis ulcerosa solo por eso. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Descartar enfermedades hepáticas y de las vías biliares. ¿Por qué? De vuelta, las sales biliares son producidas en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar ante un estímulo como es la colecistequimina que se genera en el intestino delgado a partir del alimento presente, se liberan al intestino y favorecen la absorción de grasas. Si tengo una obstrucción en el colédoco por un tumor o por piedras o demás, voy a tener disminución de la producción disminución de la llegada de sales biliares, entonces una
peor absorción de grasas, ¿sí? Lo mismo si tengo dañado el ilion, las sales biliares hacen algo que se llama circulación enterohepática, o sea, se producen en el hígado, viajan por el intestino delgado y se reabsorben en el ilion, ¿sí? Si está dañado el ilion, esa absorción se pierde y entonces voy a tener también mala absorción de grasas en ese sentido, ¿sí? Y eso también podría pasar en un paciente que le haya sacado la vesícula. Los pacientes que tienen cálculos cistectomizados tienen riesgo de tener diarrea post-colecistectomía, se llama, y eso tiene que ver con que no hay un almacenamiento de sales biliares y altera esa metabolismo, ¿sí? Eso se trata con colefilamina, pero ahora no hay tratamiento. Bueno, cambios en la flora también, ¿no? Cambios en la flora también causan un cuadro similar de... Sí, el sobrecrecimiento bacteriano, que ahora lo vamos a hablar un poquito más adelante. También. Bien, las manifestaciones clínicas de las enfermedades malabsortivas, bueno, diarrea crónica, ¿cómo se define diarrea crónica? Más de 2 o 3, más de 4 semanas. Exacto, más de un mes, ¿sí? Esteatorrea, ¿qué es esteatorrea? Materia fecal con grasa, son materia fecal abundante, brillosas, ¿sí? Malolientes, ¿sí? Bien. Pérdida de peso, como hablamos al principio, distensión abdominal por fermentación de los nutrientes que no son absorbidos y dolor abdominal. Esas serían las manifestaciones gastrointestinales, digamos, y bueno, la pérdida de peso sistémica. Y después tenemos manifestaciones extraintestinales, ¿sí? La anemia, que puede ser microcística por déficit de hierro, macrocística por déficit de B12, hemorragia si hay alteración de la absorción de vitamina K, que es una vitamina liposoluble, voy a tener menor producción de factores de la coagulación y voy a tener más riesgo de hemorragia, como hablamos de osteoporosis, cuando hay mala absorción de calcio, vitamina D. ¿Qué más es llamativo? Bueno, la coiloniquia, que es la uña en cuchara, característica de la anemia ferropénica, alteraciones en la fertilidad, ¿sí? La enfermedad celíaca se asocia con infertilidad también, neuropatías periféricas por déficits nutricionales, ascitis por pérdida de proteínas. Hay un síndrome que es, no me voy a explayar demasiado, no terminar más, pero el síndrome de la enteropatía perdedora de proteínas, que en realidad no es una enfermedad, sino que es parte de estas patologías, ¿sí? El Crohn te puede dar una enteropatía perdedora de proteínas, la enfermedad celíaca sus cuadros más severos lo puede dar. Los pacientes pierden muchas proteínas, tienen ascitis, pero tienen hígado y riñón normal, entonces pierden las proteínas por el intestino por mala absorción, ¿sí? Igual es infrecuente, pero bueno, actualmente es infrecuente. Bien, hasta ahí vamos. ¿Sí? Como se dan cuenta, la mala absorción te puede dar síntomas gastrointestinales como extraintestinales, que tienen que ver con la mala absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces puede dar manifestaciones sistémicas. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar un síndrome malabsortivo? Con pruebas generales, un laboratorio general, para ver cómo está el estado nutricional del paciente, más allá del examen físico, obviamente, y detección de grasas en materia fecal. ¿Sí? Este es un estudio para ver malabsorción, sobre todo de grasas, ¿sí? Hay una forma cualitativa que se llama SUDAN, que es toman la muestra de materia fecal, la tiñen con SUDAN y miran si tiene grasas, ¿sí? Son estudios que no se hacen actualmente, pero en el libro están. Y el que se hace, a veces, pero cada vez menos, es en la prueba de Van de Kammer. ¿Saben lo que es? La prueba de Van de Kammer, el paciente durante 5 días se le da una dieta rica en grasas, que es bastante importante, durante 5 días. Y los últimos 3 días debe recoger la materia fecal en un recipiente y eso después se manda a analizar y se cuantifica la cantidad de grasas. Si es más de 7 gramos, se dice que tiene mala absorción de grasas, ¿sí? Actualmente se usa en muy pocos casos y más en investigación clínica, no se utiliza tanto en la práctica, así que es muy engorroso para el paciente y para el laboratorio también analizar materia fecal de 3 días, ¿sí? Pero esos serían estudios generales para detectar mala absorción. Después tenemos pruebas específicas para evaluar, por ejemplo, en un paciente que sospechamos que tiene insuficiencia pancreática, no produce
enzimas pancreáticas encargadas de amilasa, degradación de los polisacáridos, lipasa de grasas, tripsinógenos, que después se convierten en tripsinas de proteínas. Entonces, pensamos que el paciente tiene una patología exógena del páncreas. La detección principal, que esta sí se utiliza mucho y que es altamente sensible y específica, es la elastasa en materia fecal, ¿sí? Es una enzima pancreática y va a estar baja en pacientes con insuficiencia pancreática, ¿sí? ¿En qué pacientes los voy a sospechar en insuficiencia pancreática? En pacientes que tengan pancreatitis crónica, por ejemplo, alcohólicos, que tengan imágenes que páncreas esté calcificado, que son muy característicos de dolor abdominal crónico y obviamente mala absorción. También puede ser una forma de presentación de insuficiencia pancreática exógena de un cáncer de páncreas, aunque infrecuente, pero puede ser. Bueno, estudios serológicos y genéticos, sobre todo orientados a la enfermedad celíaca, que ahora lo vamos a ver un poco mejor. El test de aire expirado, que al paciente se le hace comer o glucosa o lactosa y se ve la producción o la fermentación de eso y se mide el aire expirado, el hidrógeno y el metano. Para que, por ejemplo, para ver el déficit de lactasa, se le da lactosa y se busca si la degrada o se fermenta en el intestino y aumenta la producción de hidrógeno. O para el estudio de sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Que ahora lo vamos a charlar un poquito mejor. Y nunca olvidarse en los pacientes que tienen diarrea malabsortiva, los parásitos, ¿sí? Los pacientes con diarrea crónica, sobre todo Giardia, que es bastante frecuente, estudiarlo con un copro parasitológico, ¿sí? En fresco y seriado. ¿Vamos? Continuamos con los estudios diagnósticos, estudios por imágenes y, según el caso, estudios endoscópicos con toma de biopsia, ¿sí? Y acá vamos a lo que les estuve charlando al principio. Antes se estudiaba el paciente según si uno sospechaba si la patología era en la fase luminal, en la fase de absorción mucosa o de transporte. Ahora directamente, según la sospecha, se hace el estudio, ¿sí? Entonces, si yo sospecho enfermedad pancreática, por lo que decía, porque el paciente toma alcohol, porque tiene antecedentes de fibrosis quística, porque tiene esteatorrea, directamente le pido las tasas de materia fecal, cuantificación de grasa en heces, eso discutido, y una técnica de imágenes para páncreas, ¿sí? Una resonancia habitualmente o una tomografía, ¿sí? Ahora, si yo sospecho una enteropatía por pérdida de peso, malnutrición, alteración de nutrientes específicos, por ejemplo, enfermedad celíaca, le voy a hacer directamente la endoscopía y eventualmente serologías, ¿sí? Serologías para enfermedad celíaca, que ahora lo vamos a ver. Si yo sospecho sobrecrecimiento bacteriano por alguna patología subyacente, por ejemplo, diabetes, o el paciente toma omeprazol, tiene la sintomatología de distensión abdominal, diarrea crónica, le pido directamente la prueba del aliento expirado. Si tiene alguna alteración anatómica por alguna cirugía, le pido una imagen para ver las características de esa anatomía, ¿sí? Una pregunta. Sí. A la palpación, ¿el abdomen duele en cualquier patología? Porque, o sea, yo supongo, ¿no? Si tenés celiaquía y comes harinas, es Sí. lógico que te dé dolor. Si vos tenés mala absorción de todos los nutrientes, ¿también te genera dolor? Sí, más que nada por la distensión abdominal que genera. La inflamación y los intestinos duelen a la palpación, están distendidos, duelen a la palpación generalizada, obviamente sin ningún signo de alarma, no hay defensa, no hay reacción peritoneal, pueden tener ascitis si tienen hipoproteinemia, pero sí, duelen habitualmente, es un dolor leve, a veces puede ser un dolor cólico por la fermentación que generan los nutrientes no digeridos. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Se entiende hasta acá? ¿Voy muy rápido? Muy bien. Bueno, vamos con lo más importante de la charla, que es enfermedad celíaca, ¿sí? Como saben, es una enfermedad inflamatoria, inmunomediada por la exposición al gluten, ¿sí? Tiene factores genéticos que la asocian, que es el HLA-DR3-DQ2 o el DR4-DQ8, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de este factor genético? Que es muy sensible, ¿sí? Muy sensible. El 99% de los pacientes con enfermedad celíaca tienen esta alteración, este haplotipo, ¿sí?
Entonces me dice, entonces con eso ya le hacemos el diagnóstico. No, el tema es que el 25 al 40% de la población general sin enfermedad celíaca también lo tiene. ¿Sí? Entonces diríamos que es un estudio muy sensible, pero poco específico. Entonces tiene un alto valor predictivo negativo, porque si es negativo, no tiene enfermedad celíaca segura. ¿Sí? O sea, si esto es negativo, no tiene enfermedad celíaca, porque el 99% de los pacientes con enfermedad celíaca tienen esta alteración genética, ¿sí? O tienen este haplotipo. Entonces, si es negativo, no tienen enfermedad celíaca, ¿sí? Me sirve como para descartar. Pero a veces, no, yo tengo enfermedad celíaca, yo tengo, cuando le pedís, no tiene y no tenés, ¿sí? Entonces es condición igualmente necesaria, pero no suficiente para desarrollar. Enfermedad celíaca, exactamente. ¿Sí? No es que habla de una predisposición, no. Al 25-40% de los pacientes lo tienen, ¿sí? De la población general me refiero, ¿sí? Pero no necesariamente habla de una predisposición a enfermedad celíaca. Ayuda o complementa el diagnóstico, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca? Manifestaciones gastrointestinales, como estuvimos hablando, dolor, distensión, diarrea crónica, que se ven habitualmente en los chicos, ¿sí? La presentación en el adulto, lo que veo yo por lo menos, se ve más que nada con manifestaciones extraintestinales y es bastante frecuente, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las manifestaciones extraintestinales. Hay que tener en cuenta que se asocia a otras patologías autoinmunes como la diabetes tipo 1, la enfermedad tiroidea autoinmune, importante la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, importante para el diagnóstico de la alcoholemia celíaca. También es importante tener en cuenta que la enfermedad celíaca se asocia con riesgo de cáncer, de linfoma u otros tumores malignos del tubo digestivo porque piensan que hay una lesión permanente y eso predispone a las amputaciones y, en definitiva, tumores, ¿sí? Y hay una estimulación permanente de la respuesta inmune, por eso hay mayor predisposición al linfoma T. Bueno, esta es la lesión que vimos al principio, como les dije, son lesiones simétricas en codos, en rodillas, en glúteos, eritematosas con pequeñas vesículas, pero lo que más le molesta al paciente es el prurito, ¿sí? Y la biopsia describe una inflamación de la unión dermoepidérmica, ¿sí? Y ahí se pueden ver anticuerpos antitransglutaminasa por inmunofluorescencia, que es diagnóstico de dermatitis herpetiforme, que es la lesión asociada característica de la enfermedad celíaca, y que mucha bibliografía dice que con esto, con esa biopsia, el diagnóstico de enfermedad celíaca no ameritaría hacer más nada, ¿sí? El paciente con esto ya tiene enfermedad celíaca y mejora, porque molesta mucho, mejora con dieta libre de gluten, ¿sí? Bueno, podemos decir entonces que hay una enfermedad típica, que es la que se presenta habitualmente en la población pediátrica, que es con dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea crónica y alteración vinculada a la absorción de nutrientes, ¿sí? Anemia ferropénica, déficit de B12, ¿está bien? Y podemos decir que hay una enfermedad atípica, que es la que vemos en los adultos, que se presentan directamente con astenia, algo de expresión abdominal, a veces sin ningún síntoma gastrointestinal, pero consultan por anemia ferropénica, uno lo estudia, por ejemplo, una mujer joven no hace dieta, no tiene menstruaciones abundantes, busca la causa, no la encuentra, le pide el perfil serológico que ahora vamos a ver y tiene enfermedad celíaca y bueno, sigue con cuidado. A veces la única forma de presentación, que es la forma atípica en los adultos, es anemia ferropénica. A veces infertilidad, alteraciones de la menstruación, ¿sí? Hipocalcemia, déficit de vitamina D. Y hay una enfermedad subclínica o asintomática que es en pacientes que uno le hace una endoscopía por cualquier otro motivo, hace una biopsia y tiene hallazgos sugestivos de la enfermedad celíaca, porque la biopsia del intestino delgado no es patognomónica, no es diagnóstica de la enfermedad celíaca y tiene anticuerpos positivos también, pero no tiene ninguna manifestación clínica. Y ponemos subclínica porque capaz tiene síntomas, pero no los tiene, ¿sí? Y enfermedad refractaria se le llama que el paciente hace la dieta para la enfermedad celíaca
y persiste con los síntomas, y persiste con la malabsorción, y persiste con síntomas importantes, más de un año. ¿Sí? Hace un año de dieta y persiste con los síntomas, entonces dice que es refractaria. En ese caso hay dos tipos de enfermedad celíaca refractaria, la tipo 1, que lo que lo define en realidad es la biopsia y la respuesta al tratamiento. La tipo 1 tiene en la biopsia linfocitos intraepiteliales policlonales y la tipo 2 es más severa, que linfocitos monoclonales y requieren ambas inmunosupresión, pero la tipo 2 tiene más riesgo de inmuno. ¿Sí? Eso se lo comento por las dudas que están en el libro también. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad celíaca pueden ser las vinculadas a la malabsorción, como hablamos, ¿sí? A la anemia ferropénica, la anemia megaloblástica, puede estar neuropatía periférica, sobre todo simétrica, distal y sensitiva, por enfermedad celíaca no vinculada a ningún trastorno nutricional, puede dar ataxia, puede dar trastornos psiquiátricos, deterioro cognitivo, ¿sí? Muchos trastornos neurológicos pueden estar vinculados a enfermedad celíaca. Y en el laboratorio, característicamente, puede dar hipertransaminemia, que es gótica GPT elevada sin una causa aparente. A veces el paciente viene a la consulta y lo único que tiene es el hepatograma alterado. Uno lo estudia, le hace imágenes, le hace serologías virales, son todas normales, y en realidad lo que tiene es enfermedad celíaca. Entonces, en la evaluación del hepatograma alterado podríamos poner también el estudio de la enfermedad celíaca. Se cree que es por un daño inflamatorio inmunomediado del hígado. No es que va a generar cirrosis, por el estilo, pero se ha visto esa asociación, ¿sí? No es infrecuente. Diagnóstico de enfermedad celíaca, esto es importante, exámenes y demás. Todos los test, todos los test deben realizarse mientras el paciente recibe dieta con gluten idealmente, excepto el genético. El genético lo tienen en la siguiente, pero el resto, todos los test mientras el paciente come gluten. ¿Sí? Sí. Sí, esto a causa de que si el paciente hace la dieta, luego se hace la endoscopía, le da más negativa, las lesiones se curan. Exacto, lo mismo que los anticuerpos. Si el paciente no tiene el insulto permanente, como son inmunoglobulina A, eso no está permanentemente produciéndose a la mucosa ni a la circulación sistémica, entonces también van a disminuir, ¿sí? Y habla de respuesta al tratamiento también, los anticuerpos, ¿sí? Entonces, siempre lo tienen que hacer mientras el paciente consume gluten, ¿sí? Bueno, serologías, ¿sí? Le vamos a pedir, un paciente se nos presenta con sospecha de enfermedad celíaca, le voy a pedir inmunoglobulina A antitransglutaminasa, ¿sí? Ese es el estudio de elección. Tiene una sensibilidad del 90 al 97% y una especificidad del 97%. Ahí se los marco, ¿sí? Entonces, IgA antitransglutaminasa. ¿Y qué más le van a pedir, aparte de la IgA antitransglutaminasa? El hepatograma, el hemograma. Sí, pero en el análisis de sangre, claro, los pacientes con enfermedad celíaca tienen riesgo, riesgo de tener déficit de inmunoglobulina A, ¿sí? Hay una asociación déficit de inmunoglobulina A con enfermedad celíaca. Entonces, siempre que yo sospecho enfermedad celíaca, tengo que pedir dosaje de inmunoglobulina A, porque quizás este anticuerpo me da negativo, pero el paciente no fabrica inmunoglobulina A, porque tiene un déficit. Siempre pido IgA e IgA antitransglutaminasa. Si el paciente tiene déficit de IgA, entonces le pido el otro perfil de anticuerpo, como es IgG, antipéptido de aminado de gliadina, ¿sí? O el IgA antiandimonicio, pero bueno, ese no, porque el IgA también, ¿sí? Entonces le piden IgA total, IgA antitransglutaminasa, y si tiene déficit de IgA, IgG antipéptido de aminado de gliadina, ¿sí? El otro antiandimonicio casi no se usa porque suele ser oneroso. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Entonces, el diagnóstico serológico es con IgA antitransglutaminasa. El HLA de Q2 de Q8 se puede usar, como le digo, para descartarla totalmente o ante casos dudosos. Y ahí abajo del cosito, acá dice videoendoscopía alta, ¿sí? La endoscopía alta tiene que ser una biopsia de duodeno, de segunda a tercera porción del duodeno, 4 biopsias mínimo.
Y entonces, vamos hasta ahí. Este sería el algoritmo de manejo diagnóstico de enfermedad celíaca. Si la probabilidad es baja, ¿sí? O sea, solo viene por distensión abdominal y no le encuentro la causa, no cumple criterios de colon irritable, de sobrecrecimiento bacteriano, le pido serologías, IgA total y IgA antitransglutaminasa. Si es positivo, le hago la endoscopía y veo si tiene la alteración característica que vamos a ver. Si la probabilidad es moderada, alta, esto es, el paciente tiene antecedentes de enfermedad celíaca porque tiene una penetración génica importante, tiene síntomas gastrointestinales típicos, tiene esteatorrea, anemia ferropénica no explicada, le pido la serología y la endoscopía. ¿Sí? Las dos cosas. Le pido inmunoglobulina A total, inmunoglobulina A antitransglutaminasa y la endoscopía alta. ¿Sí? Y ahí se abre el abanico de si los dos son positivos, o sea, la serología y la histología, entonces lo trato como enfermedad celíaca. Si solo tengo anticuerpos positivos, histología negativa, se sigue al paciente y eventualmente se repite la biopsia. Si tengo la histología positiva, y esto les vuelvo a recalcar, la histología es característica, pero no es patognomónica. No es que yo hago la biopsia y digo, tiene enfermedad celíaca, no. Me demuestra una inflamación característica en el intestino delgado, pero no patognomónica. Por ejemplo, los parásitos Giardia da una histología muy parecida a la enfermedad celíaca. Entonces, el diagnóstico no es solo la biopsia, ¿sí? Pero si yo excluyo otras causas de atrofia velocitaria, entonces lo trato como enfermedad celíaca. Y si los dos son negativos, tanto la inmunoglobulina, la serología como la histología, entonces no tiene enfermedad celíaca. ¿Sí? Es bastante sencillo. Bien. Esta es la biopsia, ¿sí? Característica. ¿Necesitan un médico? ¿De qué? ¿Quieres volver al anterior? Perdón. Pará. Yo pienso que estoy moviendo acá. Perdón. Ahí está, dale Farrera. ¿Listo? Bueno, esta es la biopsia característica, ¿sí? Esta es la clasificación de Marsh. ¿La vieron en anatomía patológica? ¿Sí? Bueno, que ven que a medida que la atrofia vellositaria aumenta y la hiperplasia críptica aumenta en grado y la gravedad de la patología, a su vez como la presencia de linfocitos intraepiteliales. ¿Sí? Acá las vellosidades y las criptas son normales y eso va empeorando a medida que la gravedad va empeorando. Y esto es otro dato importante. La clínica se correlaciona con la histología a lo que voy. Obviamente, si el paciente, la histología es normal, clínica no va a tener, pero digo, si el paciente tiene una histología de severidad, un Marsh 3B, ¿se correlaciona directamente con la clínica? Es decir, ¿va a tener muchos síntomas gastrointestinales? Por eso, no es lineal. Hay veces que tienen una histología de mucha severidad y no se correlaciona con la clínica. ¿Sí? O sea que no es lineal la correlación. Pero no debería igual tener una solución, por lo tanto, Sí. algo darme igual mal, aunque no tenga clínica el paciente. Todos pensamos lo mismo, por eso es que le hago la pregunta, pero cuando lo analizan, no es así. ¿Sí? Bueno, entonces volviendo al diagnóstico de enfermedad celíaca, la histología, la serología y la respuesta clínica. O sea, yo le diagnostico enfermedad celíaca o tengo alta sospecha, hace la dieta libre de gluten y el paciente mejora clínicamente. ¿Sí? Esto lo plantea el Farreras, ¿sí? Que debe cumplir el paciente 4 de 5 para decir que tiene enfermedad celíaca. Son los síntomas típicos: diarrea, retraso del crecimiento en los chicos, anemia, la positividad de anticuerpos, positividad de genotipos, enteropatía en la biopsia con Marsh positivo, y respuesta clínica y serológica a la dieta sin gluten. Lo de la respuesta de anticuerpos, eso se sugiere en las guías a los 6 meses o al año hacer control de anticuerpos para ver
si hay una respuesta, más que nada para ver si el paciente está cumpliendo la dieta. ¿Sí? ¿Vamos? Doctor, yo le hago una pregunta. Sí, decimos. Si el paciente, o sea, presenta síntomas y demás, yo sospecho que tiene una enfermedad celíaca, ¿es necesario hacer, o sea, obviamente sí, porque lo hice acá, pero es necesario hacerle una biopsia cuando ponele, le puedo dar una dieta libre de gluten y se responde? Vos pensás que la enfermedad celíaca no es solo la dieta, tiene un montón de otras patologías asociadas que uno tiene que ir rastreando. También es el paciente, después le decís que tiene enfermedad celíaca y tiene que hacer dieta libre de gluten de ahí de por vida. Claro, yo digo, no digo diagnosticarle de esa forma, pero digo, si responde a lo que sería una dieta Sí. libre de gluten, ya no me da un indicio de que tiene celiaquía y... Pero es importante que tenga el diagnóstico por esto mismo que Claro. yo te digo, porque hay otras patologías que puede ser que Puede hacer una alergia. alergia al gluten, bueno, hay trastornos asociados al consumo de gluten que te dan distensión de diarrea y no necesariamente son enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune que tiene un montón de otras patologías que tiene también vinculación genética, entonces para los hijos de esa persona, para los hermanos de esa persona también es importante saber si tiene enfermedad celíaca. Por eso es que uno hace todo el resto y además uno que yo, por ejemplo, voy a ser el médico de cabecera, después soy el clínico del paciente, es importante saber si tiene enfermedad celíaca porque después viene con otras patologías y saber si tienen una asociación o no con esto. ¿Sí? Claro, yo pensaba para evitarle una endoscopía y demás, como ponerle que no responda a la dieta. Sí. Y eso ya no te descarta que pueda tener Pero vos le celiaquía. haces la endoscopía no solo para diagnosticar enfermedad celíaca, sino para ver. Claro, yo digo qué para más que patología. todo evitarle una endoscopía y una biopsia, Sí, la verdad capaz que medio engorroso para el paciente. riesgo-beneficio se recomienda hacer la endoscopía. Pero ¿Sí? además hay muchas obras sociales que para poder acceder al plan de celiaquía te piden la biopsia. ¿Sí? Total, Luego igual. haces la dieta, solucionas el problema, pero después nunca podés Por eso, a mí me parece que igual la endoscopía, más allá de lo que ha pasado y que es de público conocimiento, es un estudio de bajo riesgo, ¿sí? Son 20, 30 minutos y no tiene demasiado riesgo, ¿sí? Entonces uno lo sugiere hacer, Okay. ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, con el caso clínico, que era Mónica, que era una paciente joven que consultaba por astenia, que al interrogatorio tenía heces desligadas, dolor abdominal, tenía un laboratorio con anemia, con alteración del hepatograma, con función tiroidea normal, examen normal, tenía ferropenia, del B12, del ácido fólico. ¿Cómo seguimos con ella? ¿Qué estudios le pedirían en base a lo que estuvimos hablando? ¿Qué sospechan y qué estudios le pedirían? Celiaquía y se le manda a hacer la serología. ¿Sí? Bueno, todos los anticuerpos que vimos. Le pediría uno, elige antitransglutaminasa y elige total. Bien, ¿y qué más? Endoscopía. Exacto, endoscopía con biopsia. Y si uno se quiere arrojar un poco más, le puede hacer la biopsia de la piel, porque tenía una lesión compatible con dermatitis herpetiforme, entonces le podría hacer la biopsia de piel. ¿Sí? También me podría, o sea, tiene una patología parecida que va a tener un Para HIV. no, hepático. Ajá. O sea, que tiene déficit de 12, de vitamina, Sí. no reabsorbe los nutrientes. También puedo pensar en algo hepático. ¿Cómo lo descartaría? Pero ¿por qué algo hepático? Porque es de B12. Por el almacenamiento, que tiene el nivel de glucosa, si me pierdo la función. Sí, en realidad tarda como 5 a 10 años en aparecer el nivel. A ver, debería tener más alteración en el examen físico. Un paciente cirrótico o para hacer el hepatograma tiene unos hallazgos habitualmente. Tiene palma hepática, ascitis, a la palpación el hígado se palpa más pequeño, tiene circulación colateral. Bueno, depende, es muy amplio. El tema yo lo trato de hacer más acotado, pero si uno cuando evalúa al paciente no solo está pensando en enfermedad celíaca, pero una paciente joven es raro que se presente una hepatopatía crónica. Puede ser igualmente, y por la alteración del hepatograma, como les dije, seguramente uno le pide serologías virales, pero bueno, se le hace una imagen también, una ecografía para ver si hay alguna alteración de la vía biliar, por lo que estuvimos hablando de la malabsorción de grasas,
puede decir, eso sí puede dar alteraciones de algunas vitaminas, A, D, E y K, ¿sí? Pero en principio el caso orienta que para que se haga más con la lesión que tiene ambas rodillas, ¿sí? ¿Algo más? ¿Seguimos? Enfermedad celíaca, ¿tiene alguna duda? En la refractaria, si le hacen la serología al paciente 6 meses después de que ya empezó con la dieta, ¿se va a seguir dando siempre elevado o igual bajo poco? Siempre es difícil en medicina, pero habitualmente te sigue dando positivo. Sí, habitualmente te da positivo. La tipo 1 se trata con corticoides y la tipo 2 con inmunosupresores, pero no quiero... Nada, es rarísimo. Sí, lo ve el gastroenterólogo, o sea... ¿Lo más? Enfermedad celíaca, que es lo más importante, digamos. ¿Vamos? Bueno. Unas palabras del síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal, el SIBO, ¿sí? Se ve en pacientes que tienen alteración de la secreción de ácido gástrico, por ejemplo, por el consumo crónico de omeprazol. El ácido gástrico tiene varias funciones, entre otras, esterilizar o disminuir la carga bacteriana a nivel del intestino delgado proximal. Cuando hay una alteración del peristaltismo intestinal, por ejemplo, pacientes que se le hace vagotomía, o más frecuentemente en pacientes diabéticos que tienen neuropatías viscerales y hay una alteración del tránsito intestinal, pueden tener gastroparesia, y de vuelta, hay un éstasis intestinal y favorece el sobrecrecimiento bacteriano. O cuando hay alteración de la secreción intraluminal de inmunoglobulinas también, obviamente, porque tienen un rol en la destrucción de estos patógenos, ¿sí? ¿Qué mecanismos de malabsorción van a tener? Bueno, estas bacterias que crecen en demasía rompen los ácidos biliares, entonces no permiten que haya absorción de grasas, sobre todo, y también generan destrucción de las enzimas que están en el epitelio vellositario, ¿sí? En la superficie vellositaria. Entonces hay una alteración de la absorción o la degradación de polisacáridos, de proteínas y de grasas. Y entonces puede generar un síndrome malabsortivo si el cuadro empeora. Sobre todo en cuadros severos, como le digo, en pacientes diabéticos mal controlados, que tienen gastroparesia, o en pacientes que se le han hecho cirugías como gastrectomías, que el tránsito también está alterado y favorece el sobrecrecimiento bacteriano. Acá están las causas o causas asociadas: la esclerodermia, que genera alteraciones motoras, la amiloidosis, anomalías estructurales como adherencias, de vuelta que todas situaciones que generan un éstasis del contenido entérico y una disminución en la circulación entérica, y entonces una predisposición a la proliferación bacteriana. La atrofia gástrica, vinculada también al consumo crónico de omeprazol, hiposecreción ácida por los inhibidores de bombas, como dice, y la pancreatitis crónica, cirrosis y demás. Las manifestaciones clínicas: el paciente puede presentarse con diarrea crónica, distensión abdominal por la fermentación que generan estos nutrientes no digeridos, esteatorrea, anemia megaloblástica y ferropénica. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen la vitamina B12. Y ferropénica porque generan lesión crónica del tubo digestivo y tienen microsangrados, además que no colaboran en la absorción. ¿Y el ácido fólico cómo da en los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano? Si la pregunta no es baja. ¿Sí? Es alto, ¿sí? Porque las bacterias producen mucho folato y eso se absorbe. Entonces el ácido fólico característicamente es alto, ¿sí? Doctor, ¿le puede dar también, como es esta diarrea, alteración en la absorción de la vitamina K y demás? Sí. Claro, sí. Y ahí le va a dar tiempo protomina. Exactamente, cuadros muy severos. Habitualmente, el diagnóstico que uno hace en consultorio clínico es el paciente típico que tiene 3-4 veces al día heces desligadas, distensión abdominal, muchos gases. Uno le hace el test del aire expirado, que le hacen tomar glucosa o lactosa al paciente, y según la cantidad de protones que produce o metano, según el tipo de bacteria que tiene, se puede llegar al diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano y se le da el tratamiento. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta Sí. más? Había escuchado a un doctor que había dicho que estaba muy sobrediagnosticado esto del Sí. SIBO. Y digo,
porque encima escucho a muchas personas que están teniendo SIDA. Sí. Y digo, ¿por qué otra causa que no sean todas esas causas puede ser que se genere? ¿Qué cosa? El SIBO. Por el consumo de antibióticos, por el consumo de omeprazol también, ¿sí? Sobre todo por la causa medicamentosa, a veces pacientes constipados crónicos que tienen disminución del tránsito intestinal, tienen estos cuadros de forma idiopática, pero habitualmente los cuadros severos, que es a lo que voy, se caracterizan tienen algún antecedente que lo genera, sobre todo en pacientes diabéticos. ¿Sí? ¿Algo más, chicos? ¿Alguna duda? ¿Esto les pregunto, lo habla lo de ahí o no? Bueno, y no les mandan mensaje, nada. Bueno, listo. Gracias.